Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta plática del profesor Cruz Vargas de León que se titula, ¿cómo se titula, doctor? Dos ejemplos. Estadística aplicada a la ciencia de la salud. Dos ejemplos. Dos ejemplos, gracias. El doctor Cruz Vargas de León es licenciado en matemáticas en el área de estadística por la UAGRO. Tiene la maestría en ciencias de la salud por el IPN, maestría en ciencias de la complejidad por la UACM. Está interesado en la modelación biomatemática y bioestadística en ciencias de la salud. Ha publicado más de 60 artículos científicos, 45 de ellos en revistas de alto impacto e indexados en JCR. Es editor académico en las revistas International Journal of Hypertension. Otra revista es Discrete Dynamics in Nature Society. Y otra revista es Canadian Journal of Infectious Diseases en Medical Microbiology. También es árbitro de varias revistas indexadas en JCR. Es miembro del registro del CONACYT de evaluadores acreditados. Ha recibido las distinciones como ganador del concurso de trabajos libres en su modalidad de revisión bibliográfica de un congreso internacional en el 2018. Ha sido ponente en el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores en Matemáticas en el Instituto de Matemáticas UNAM 2018. También ha tenido el premio al artículo más citado en Mathematical Bioscience por Elsevier en el 2016. Tiene el premio al mejor desempeño académico por el IPN en el 2016. El Premio Estatal de Guerrero al Mérito en Ciencia y Tecnología, Guillermo Soberón, 2016, Estado de Guerrero. Ha sido biografiado por Marquis Who in the World en el número 30 en el 2013. Tiene dos de sus artículos han sido premiados como artículos excelentes por el Programa Nacional para la Evaluación de la Investigación 2011-2014 en Italia. Desde el 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Área 1, Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Actualmente es nivel 1 del SNI. Ha graduado a más de 20 maestros en ciencias de diferentes programas en el PNPC. Cuenta con más de 1,300 citas científicas en su trayectoria académica. Índice H19, índice I10 igual a 27, según Google Scholar, e índice H14 según Scopus. Ha impartido más de 100 ponencias y conferencias entre simposios, congresos, coloquios y demás. Pues bienvenido, profesor, le cedo la palabra para que nos comparta su plática. Y por Muchas acá voy a gracias. estar. Adelante, doctor. Doctora María, gracias por la invitación. Bueno, entendiendo que esta charla es para estudiantes de estadística y que llevan un seminario de temas relacionados, pues bueno, decidí hablar de dos ejemplos donde yo he participado en la aplicación de algunos aspectos de la estadística. ¿Sí? El primer ejemplo que les voy a hablar es de una técnica que se llama pareamiento por puntajes de propensión, también conocido como propensity score match. ¿Sí? Esta técnica, bueno, se usa en estudios observacionales para poder equilibrar las características, las variables de dos cortes, ¿no? O de dos ensayos, o de un ensayo clínico donde no hubo asignación aleatoria. Pero déjenme darles un poco de contexto de la aplicación. Este ejemplo que voy a presentar de esta técnica aplicada va a ser en un contexto muy particular, pero puede ser claramente extendido a otros aplicaciones o a otros ejemplos.
resulta ser que en un estudio donde estaban viendo las complicaciones mecánicas que tiene el cuidado y mantenimiento del sitio de inserción del PIC. El PIC es esto que se muestra aquí. Sí, es este dispositivo tiene que insertarse, es un dispositivo que va, si ven en la parte central, aquí se ve que está al corazón, y esto, bueno, lo hacen el personal de enfermería, el que hace este trabajo, y puede tener varios propósitos, tener un insertado en la vena el PIC, uno de ellos puede ser terapia, recibir algún tipo de terapia, ¿no? Llevar un tipo de fluido a esa parte, y para ellos hay que tener el cuidado y el mantenimiento de ese sitio de inserción. Eh, eh, Típicamente, bueno, este estudio que les voy a presentar se hizo en neonatos, es decir, en recién nacidos. Y en las guías pues del PIC o de esto donde se estudia, donde bueno, se dan los lineamientos de cómo hacer el cuidado, dicen que hay que hacerlo cada 7 días. Y cada 7 días hay que hacer el cuidado y mantenimiento, es decir, hacer la limpieza. Pero bueno, decidieron llevarlo a 10 días. Entonces, es como tenemos un grupo, una corte, a la cual se le hace el cuidado y mantenimiento del sitio de inserción de este PIC, de esta parte. Se le hace cada 7 días. Y vamos a tener otra corte de neonatos, donde el cuidado y mantenimiento se le hace cada 10 días. Entonces, de hecho, esto de llevarlo a 10 días es una intervención innovadora. Fue experiencia del personal de enfermería, que se dieron cuenta que alargando un poco el periodo de limpieza, de cuidado y mantenimiento del sitio de inserción del PIC, pues tenían menos complicaciones mecánicas. ¿Cuáles son esas complicaciones mecánicas que tiene el sitio de inserción del PIC? Pues una de ellas es la ruptura, o sea, fractura, o sea, que se fracture el PIC, este dispositivo. Y simplemente no tiene ninguna explicación muy complicada. Al tener mayor manipulación, el dispositivo, pues es más propenso a la fractura o la ruptura. Esa es una cosa que se le llama complicación mecánica. Otra de las complicaciones mecánicas es la obstrucción, es decir, que de palabras coloquiales, pues, tape el dispositivo. Y la otra complicación que también se puede dar es que se salga, ¿sí? La salida del PIC, ¿sí? Esta complicación. Esas son de las complicaciones mecánicas. Hay otras complicaciones como infecciones que pueden ocurrir, pero que no es objeto de estudio en ese trabajo porque no se dieron las infecciones en ninguno de los dos grupos. Entonces, para tenerlo claro, ¿no? Va a haber un grupo donde a los neonatos se les va a hacer cuidado y mantenimiento de este sitio, y a otro grupo se le va a dar el cuidado y mantenimiento con la misma técnica, pero la única diferencia se lleva a 10 días el cuidado y el mantenimiento. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar con esta aplicación de la estadística a este diseño. Y para ello, pues vamos a citar esa técnica que es pues muy interesante, muy útil cuando estos estudios, como los estudios de cortes prospectivos, eh, no hay una asignación aleatoria, o cuando los estudios experimentales, como los ensayos clínicos, no hubo una asignación aleatoria de los tratamientos, ¿no? Como, bueno, que se le llaman cuasi experimentales. Los cuasi experimentales no, la asignación del tratamiento no fue al azar, ¿sí? Entonces, eso puede producir algunos problemas. Se supone que una de las ventajas del asignamiento al azar es que puede uno tener grupos con características o con covariables basales homogéneas o similares. Es decir, pues en promedio la misma edad, en promedio la misma proporción de hombres y mujeres en cada grupo, u otras características basales del estudio.
Entonces, cuando no se hace el asignamiento del azar, o pues son cortes prospectivas, hay que recurrir a estas técnicas que estrictamente, en el sentido estricto, son de pseudocontrol, ¿sí? O control estadístico, donde hay que emparejar de manera estadística esas características basales, esas variables basales, para que si uno encuentra diferencias, en nuestras variables de respuestas, no se deban a que las variables basales en principio serán diferentes. Es simple pensarlo como una carrera de 100 metros, ¿no? Si alguien empieza 1 centímetro adelante, el hecho que gane la carrera puede deberse a que inició 1 centímetro adelante. Entonces, para poner el piso parejo, de manera de decirlo, hay que tener grupos homogéneos en ciertas características o covariables, ¿no? Y esta imagen pues trata de mostrar esto. Tenemos los colorcitos son grupos, son sujetos de un grupo. Los de azul pues son sujetos de un grupo, los de rojo es otro grupo, que sería nuestra muestra de estudio antes de hacer el paramiento por puntaje de propensión. Entonces, lo que hace esa técnica es generar grupos homogéneos, es decir, con características basales en función de esas variables iguales, ¿sí? Y para eso tiene que crear ciertos pesos. La magia de esta técnica es que crea ciertos pesos, y esos pesos, que le va a dar un peso a cada sujeto, va a permitir hacerlos comparables a estos grupos, ¿no? Que sean homogéneos. Y ahí viene la parte estadística, pues, interesante, ¿no? Estos pesos hay que incorporarlos en las pruebas estadísticas que conocemos, ¿sí? Y es donde aquí se vuelve muy interesante, ¿sí? Aquí les muestro una tabla de bueno, de las variables basales de este estudio. Bueno, tenemos dos grupos, ¿sí? Antes de la técnica esta de propensión por puntajes, ¿no? O propensity score matching, ¿no? Otra manera de decirlo. Tenemos el grupo que se le dio cuidado de mantenimiento cada 7 días y cuál es el que se le dio cada 10 días, ¿sí? Tenemos 96 en el grupo de 7 y 79 en el grupo de 10. Con respecto al sexo, si recuerdo que son neonatos, recién nacidos, niños, pues en porcentaje, pues son estadísticamente iguales. Permíteme. Sí, entonces con respecto a la proporción de sexos, son estadísticamente iguales, ahí no hay problema. Con respecto a la edad gestacional que tuvieron esos niños en semanas, pues la prueba estadística que se hizo una prueba T-de-Student, tenemos la media y la desviación estándar. La media y la desviación estándar pues marca que la prueba T-de-Student, que si hay diferencia entre la edad gestacional, entre un grupo y otro. Entonces, estas son las variables, las variables, estas variables covariables basales, que en el sentido práctico deben ser estadísticamente iguales. En este caso, pues vemos que hay diferencias, ¿no? El peso en gramos, también que está por este número grandote, porque es el peso en gramos, también marca que hay diferencia entre los grupos, ¿sí? Entre las dos. En los diagnósticos, por diversas razones fisiológicas, también marca que hay diferencias, ¿no? En el diagnóstico, es decir, o diferentes, la proporción de niños que entró con disnea, con síndrome de distrés respiratorio, pues fue diferente que el de 7 que el de 10, ¿no? Ahí se ve 32% y 51%, ¿sí? Con respecto al número de lumens que tienen los peaks, pueden ser de un lumen a 2, ahí no hubo diferencia. Esta variable está estadísticamente igual entre los grupos, es deseable que eso ocurra. La asignación, pero no fue asignación, si el hecho que el PIC fue insertado en brazo izquierdo o brazo derecho de los neonatos, pues en proporción son iguales, entonces no hay diferencia.
Pero sí hay diferencia en el lugar, ¿sí? En la vena basílica, cefálica o en la mediana. Sí hay diferencia en el lugar, ¿no? Del sitio de inserción, ¿sí? Y el número de intentos, porque bueno, el número de intentos para insertar un PIC puede ser que no sea la primera, sino requiera más de un intento, y se nota que en el de 7 días tuvo un 1.3 intentos en comparación del de 10 días que tuvo 1.4 intentos de sitio de inserción, ¿sí? Hubo diferencia entre los dos. Entonces, aquí identificamos en este análisis basal, eh, aquí las pruebas que se hicieron fueron la prueba chi cuadrada para variables pues, cualitativas, como es la de sexo, la de diagnóstico, sitios si el sitio donde fue insertado fue en la extremidad izquierda o derecha, porque puede ser también en extremidades superiores o inferiores, o el lugar de inserción, bueno, son variables cualitativas. Entonces se aplicaron la prueba chi cuadrada en las restantes, que son numéricas, como la edad de gestación, el peso al nacer, el número de lumen, bueno, son conteos, y el número de intentos, también son números, son conteos, son una prueba TED en esos casos, ¿no? Y hemos identificado que hay variables que son diferentes, como la edad gestacional, otra vez repito el peso del neonato al nacer, el diagnóstico, el sitio de inserción y el número de intentos. Entonces, eh, vuelvo a mencionar, como esos fueron estudios de corte, eh, y no hubo un cuidado en que estuviera pareados los grupos, eh, hay que aplicar una técnica que nos ayude a emparejar eh, los grupos, y de esa manera tiene que crear unos pesos, que es la magia del propensity score matching, para poder hacer los análisis. Bien, este es un diagrama que se llama diagrama de diferencia de medias. Lo que está en color rosa eh, nos da las medias estandarizadas antes de hacer el ajuste. Y si ustedes ven, pues para que diga que hay buen ajuste, deben estar como parejitas la línea, ¿no? Y si ustedes ven, pues está eh, pues muy zigzagueada, ¿no? ¿no? La media, ¿no? Entonces, esto es antes de hacer el propensity score match. Entonces, sí hay eh, diferencias ya vemos por las pruebas, que hay diferencia entre ciertas variables que están, ¿no? Sexo, diagnóstico, sitio de inserción, edad, peso. Y bueno, hay algunas que están como factor, porque bueno, habrá que hacer el proceso de hacer las dummies, porque eran variables policotómicas. Habría que hacer eso, bueno, era dicotómica, no necesario hacer la dummy, pero en los diagnósticos y el sitio de inserción habría que hacer las variables dummies, por eso aparecen más de una. Y vemos que la color, pues, verde es ya después de haber hecho el propensity score matching, y ahí se ven que están en pareja, como que la regla para que uno vea que esto está haciendo bien las cosas es que está entre abajo de punto 1. De hecho, está marcado aquí con la línea punteada, ¿no? Entre punto 1 eh, está bien hecho el propensity score match. Entonces, hay que aplicar más de un algoritmo que hay para hacerlo, y nosotros nos auxiliamos de la librería de R, esta librería que hace ese trabajo. La figura esta sale de esta librería, que en sí, para decir de una forma eh, pues sencilla, lo que hace es, en el fondo, recurre a una regresión, una manera de hacerlo, no es la única, a tener una regresión logística, donde la variedad de respuestas son los dos grupos, y las variables independientes de, de, de esa logística son las variables que vamos a emparejar, ¿sí? Y a través
las probabilidades estas crea unos pesos. ¿Sí? Es una manera de hacerlo, hay otras maneras. Y este es el análisis que se hace con los pesos. Aquí viene la parte interesante y quizás algunas de las cosas que ustedes se pueden llevar como potencial con futuros estadísticos, ¿no? A la prueba chi cuadrada es posible incluirle los pesos. ¿Sí? Los pesos del propensity score matching que se generan, hay que usarlos para hacer pruebas estadísticas. Y las mismas pruebas que usamos en la tabla anterior, es decir, la prueba chi cuadrada y la prueba T de student. ¿Sí? O sea, la prueba T de student también uno le puede incluir esos pesos que se crean con el propensity score matching. Y bueno, hay una librería que lo hace, no lo noté, pero hay una librería que hace chi cuadradas que usa pesos. Yo sé que la librería usual no tiene esa particular, la que usualmente se usa en los cursos, o la prueba T de student usual, la librería usual, no usa pesos. Bueno, hay otra que se encarga de que la diseñaron con ese propósito. Y bueno, entonces, y aquí, ya usando esos pesos del propensity score matching que empareja a los grupos, pues vemos que vean los valores de P. Vean los valores de P, que nos dicen que bueno, no hay diferencia entre los grupos o que en proporción, la proporción de una característica entre los grupos es la misma, ¿no? Bueno, aquí los vemos. Bueno, aquí no se logra ver, no se refleja esta parte de los pesos, porque no se ven alterados. Pero bueno, entonces, pero vemos los valores de P, ¿no? Donde son prácticamente 1, ¿no? A excepción de si fue insertado al sitio izquierdo o derecho. Bueno, también es mayor del famoso, yo le digo el valor mente socialmente aceptado, ¿no? El valor este del alfa de significancia es 0.05, ¿no? Yo lo menciono como es el socialmente aceptado, porque es el que nos han dicho que es uno de los que hay que usar, ¿no? Aparte del 0.0. Pero bueno, son socialmente aceptados, ¿no? Decimos que porque se ha venido haciendo así, de esa manera, pues sí lo seguimos haciendo. Sí, entonces, lo que vemos en esa tabla es que el propensity score matching, los pesos, está haciendo el trabajo de emparejar a los grupos a través de sus pesos y nos está dando las pruebas con valores de P no significativos, lo cual está muy bien. Y de hecho, pues de alguna manera ya se veía del lado izquierdo, donde la línea color, yo lo veo verde, estaban casi en línea recta, ¿no? Que es como la parte que hay que modelar. ¿Sí? La parte que hay que modelar es que queden de esa manera, ¿no? Es un trabajo que se lo estoy presentando en una diapo, pero no fue cuestión de un minuto y correr y ya me salió el emparejamiento de ese estudio, ¿no? Entonces, hay que echarle ahí algunas horas para hacer el emparejamiento. ¿Sí? ¿Y cuál fue la idea? Bueno, ya que hice el trabajo de tener los pesos, que me crea esta técnica de propensity score matching, y ver que las características basales son iguales entre los grupos, ahora sí hay que hacer el análisis de nuestras variables de respuesta. Y como comentaba, las variables de respuesta eran las complicaciones mecánicas, entre ellas la de ruptura, la salida accidental o la oclusión, que es cuando se obstruye el PIC, el sitio de inserción del PIC. Sí, entonces, y una manera como son estudios de corte, es una parte importante que a veces del lado estadístico a veces no lo tenemos, pero sí del lado metodológico. Entonces, si el diseño es un diseño de corte, hay que, la medida del tamaño del efecto es riesgo relativo. Dices, si tu diseño es un caso sin controles, pues tu medida del tamaño del efecto es un cociente de Mobius. Si bien es sabido que a través de la regresión logística, de manera muy natural, se calculan los ORs, sus intervalos de confianza, pero también puedo calcular riesgo relativo a través de la regresión logística. De aquí viene la parte interesante, ¿no? La liga que usa en la función, en la regresión logística, cuando
quiero calcular OR, se usa la liga Logi, lo que usualmente pasa, pero si yo quiero calcular riesgos relativos a través de la regresión logística, tengo que usar la liga LOC, ¿sí? Logaritmo. Entonces, como que a partir de tablas de contingencia, como la que se muestra aquí aquí se muestra de este lado, bueno, está parcialmente la tabla, que está solamente el sí, no el no, de la fractura del sitio de inserción, lo puede calcular por tablas de contingencia en riesgos relativos sin ningún problema, ¿sí? Y entonces, eso estaría, si lo calculo por tabla de contingencia, o lo calculo por regresión logística con liga log, obtendría estos riesgos relativos, ¿sí? Estos riesgos relativos los obtendría de la misma manera, ¿sí? Estos p-values son de los p-valores del coeficiente de la regresión logística, ¿sí? Solamente tenemos tenemos el intercepto y el coeficiente no sé, de cada una de estas complicaciones, ¿no? Que me va a dar este valor de P. Entonces se pregunta, ¿dónde salió ese valor de P? Pues salió del coeficiente de la regresión logística de de, de, de ruptura. Este salió en otra regresión logística con liga log de oclusión, salió este valor de P de otra regresión logística con salidas accidentales, ¿no? Ok, entonces, si lo hago por tabla, estaría bien, tabla de contingencia, pero el problema es cómo uso esos pesos de propensity score matching en una tabla. Entonces, es donde cobra importancia hacerlo con la regresión logística. Entonces, porque esos pesos, recuerden que la tarea de esos pesos es emparejar los grupos. Entonces, este del lado que dice after, después del propensity score matching, son calculados con regresión logística, con liga log, para que me dé como el tamaño del efecto como riesgo relativo, y que va a usar los pesos del propensity score matching, ¿sí? Aunque veamos que en la diferencia que hay entre el antes y después de los riesgos relativos es muy cercana, muy similar, pero estoy seguro que ahora con el propensity score matching que reduzco el sesgo de asignación del tratamiento, al menos usando las variables que están incluidas en el estudio. O sea, el propensity score matching no hace magia, ¿sí? O sea, solamente nos va a controlar, nos va a hacer un control ahí estadístico de las variables que estamos usando para la técnica, pero no de las variables que no están. Ahí no nos puede asegurar que hay un sesgo, que nos disminuya un sesgo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante. Quizás no dije que el riesgo relativo, cuando es mayor de 1, ¿sí? Y el intervalo de confianza no incluye al 1, estamos hablando que es de riesgo, ¿sí? Cuando el riesgo relativo es menor que 1, entre 0 y 1, el riesgo relativo vive entre 0 y infinito. Si está entre 0 y 1 y no incluye, bueno, si está entre 0 y 1, sin incluir al 1, se considera que es protector. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que claramente eh, con esta complicación, eh, el hecho de que el cuidado de mantenimiento a los 7 días tiene mucho más riesgo que el de 10 días. Aquí viene la parte de la interpretación, ¿sí? Es decir, el de 7 días tiene más riesgo de que sufra fractura comparado con el de 10 y tiene un riesgo relativo de 1.98. Me voy a quedar con el que ya está por propensity score matching, que ya está pareado. En cambio el otro, bueno, es 0.81, pero el intervalo incluye el 1, entonces no puedo concluir como es de riesgo ni como un protector. En el siguiente, el riesgo relativo también incluye al 1, aunque es 1.31, tampoco puedo concluir si es protector o es de riesgo, porque el intervalo incluye al 1. Y el valor de P pues es relacionado a esto, ¿no? Y creamos una variable que se llama complicaciones mecánicas, que es la que incluye, no importa si fue por salida, por oclusión o por fractura, está contando todas las complicaciones y también, bueno, de esa manera también incluye que es de riesgo,
el factor de riesgo esto, no está asociado a un riesgo, pero está asociado a un riesgo, el cuidado y mantenimiento a 7 días, que a los 10. Entonces, este trabajo nos está dando información muy valiosa de que típicamente se hace el cuidado y mantenimiento a 7 días y eso da mucho más riesgo a que se fracture. De hecho, la única diferencia que encontramos es en la fractura. En oclusiones y salidas, pues estadísticamente pues no podemos decir lo contrario, que sean diferentes. Eh, pero es muy valioso, porque la nueva intervención que se está proponiendo, que la de 10 días, ofrece menos riesgo, tiene menos fracturas el PIC, y eso es importante. Bueno, es importante en varios sentidos, ¿no? Si ahora a las enfermeras dicen, tiene que ser cuidado mantenimiento cada 7 días, o le tienes que decir que el mantenimiento es cada 10, entonces estás ampliando un poco la ventana de no hacer la intervención. Entonces, sí hay eso puede tener repercusiones en disminuir la carga de trabajo que tienen las enfermeras eh, en el cuidado y mantenimiento del sitio de infección en neonato. Y recalco que esto es solo válido en la parte de neonatos, ¿no? Tiene sus implicaciones prácticas. Una vez uno que hace las estadísticas y el análisis, hay que dar la interpretación obviamente estadística, hay que dar las implicaciones prácticas que tiene nuestro resultado, ¿no? Y esa es una de ellas, ¿no? Que se disminuye carga de trabajo y también por parte del neonato, que pues se le va a estar manipulando el sitio ahora a sugerencia a 10 días. Y esto es muy relevante porque esta es una propuesta de un estudio mexicano hacia el exterior, ¿no? Esperamos ver en algunos años que este estudio que se hizo, pues se replique en otros países eh, y que en algún momento, pues este resultado puede llegar a las guías de práctica clínica del sitio de inserción del PIC, donde podría este trabajo apoyar a que cambien las prácticas del cuidado y mantenimiento de 7 a 10 días, ¿no? Bueno, este es otro análisis que hicimos con el cociente de Hazard, porque tenía muy claramente definido en qué tiempo se salía, se fracturaba. O sea, ellos documentaron bien en qué tiempo se fracturaba el PIC, en qué tiempo o se salía o en qué tiempo se ocluía. Y en la censura, porque estamos aquí hablando de un análisis de supervivencia, una regresión de Cox, que la medida de tamaño del efecto de la regresión de Cox es el cociente de Hazard. Y tenían documentado eso. Y la censura era cuando retiraban, o sea, si terminó el tratamiento del neonato, retiraban el PIC. Entonces, eso lo tenían muy bien determinado cuando ocurría el evento y cuando ocurría la censura, bueno, ya sea porque se terminó la terapia que le estaban dando al neonato o, por otra razón. Tenía muy claro la censura cuando no ocurría el evento, ¿no? Entonces, por esa razón, teniendo ese dato, también hacemos el análisis con el enfoque de supervivencia. Bueno, en el área de salud le llamamos análisis de supervivencia, pero en áreas de ingeniería le llaman análisis de fiabilidad, bueno, que es aplicable a otras cosas que no solamente es vivo o muerto. Aquí estamos viendo que es aplicable esto de análisis de supervivencia a cosas como fractura, oclusión y salida accidental. No es muerte, ninguno tiene que ver con muerte. De hecho, según los datos, ninguno de los natos falleció. Bueno, que participó en el estudio falleció. Y bueno, la regresión de Cox es otra historia de la estadística, ¿no? Que seguramente ven en sus cursos, el análisis de supervivencia. Y también hicimos las regresiones. Son regresiones, cada línea es una regresión simple por cada una de estas, porque son variables de respuesta. Hay que tener cuidado que estas son variables de respuestas. Y tengo una única variable independiente que es los grupos, bueno, el par de grupos 7 y 10 días, ¿no? Una dicotómica que actúa como variable independiente. También hicimos el propensity score matching. Con los pesos, usamos esos pesos para hacer la COX y que la COX nos diera
los cocientes de Hazard, que también se interpretan de una manera similar. Si es mayor de 1, incluye el 1 el intervalo de confianza, es de riesgo. Si está entre 0 y 1, incluye el 1, es intervalo de confianza. El que no incluye intervalo de confianza el que no incluye el 1 es intervalo de confianza, es protector. Entonces aquí también vemos que también la fractura, llegamos a una conclusión por este análisis, que la fractura del PIC es de mayor riesgo en de 7 días, el cuidado de mantenimiento cada 7 días. ¿Sí? Aunque este es borderline, sería accidental, pero incluye algo, ¿no? Entonces no podemos decir que es de riesgo. Entonces, bueno, ya por ella mencioné también las complicaciones, las implicaciones prácticas de este análisis. Y bueno, el segundo ejemplo, no pensé que me fuera a alargar tanto, son muy poquitas diapositivas. El segundo ejemplo es una regresión beta. Seguramente ustedes ya han llevado modelos lineales generalizados o estarán ya por verlo o lo han usado. La familia exponencial, seguramente ya hablé de la regresión logística anterior. Bueno, seguramente la regresión lineal son las típicas regresiones que conocemos, pero hay pues otras regresiones, como la regresión Poisson para conteo, la binomial negativa, que también puede ser para conteos, pues la regresión gamma, cuando tenemos una variable numérica estrictamente positiva, y la regresión beta. ¿Sí? Que la regresión beta, hay que recordar que uno quiere hacer aplicaciones, la verdadera respuesta es la que nos va a dictar cuál es el modelo de regresión que podríamos ajustar o usar. ¿Sí? En este caso, vamos a usar, bueno, usamos una regresión beta porque contábamos con los porcentajes, las proporciones de entre 0 y 1 de anticuerpos. Entonces, ahora que voy a hablar ya de anticuerpos IgG de COVID o de SARS-CoV-2, que los anticuerpos, bueno, hemos encontrado, bueno, eso fue un estudio también de cortes, donde todos fueron vacunados. Ese estudio, todos fueron vacunados. ¿Sí? Todos fueron vacunados. Pero unos se infectaron de COVID antes de la vacunación. Los que están por acá se infectaron de COVID, aquí es historia de la infección, antes de la vacunación. Estos se infectaron de COVID antes de la vacunación. Y los del lado izquierdo no se infectaron antes de la vacunación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, mediante, bueno, la técnica que usaron para ese estudio, estaba entre 0 y 1 los porcentajes, o sea, los porcentajes o la proporción de anticuerpos IgGs. ¿Sí? Aquí vemos una cuestión muy interesante, ¿no? Que los que se infectaron antes de la vacunación tienen mayor títulos de anticuerpos que los que no tenían la historia de la enfermedad. ¿Sí? Eso es algo interesante, ¿no? Entonces, simplemente haciendo un diagrama de estas de Box-Cox, pues podemos ver que pues hay diferencia entre la proporción, ¿no? De anticuerpos. Cada punto es un sujeto, es una persona. ¿Sí? Y es mayor el título de anticuerpos en las que comentaban, ¿no? Que tuvieron la infección y después se les vacunó. ¿Sí? Tienen mayor protección a la infección o mayor protección, dejémoslo, tiene mayor protección. ¿Sí? En comparación de los que solamente fueron vacunados y no tienen historia de la enfermedad. Una cuestión interesante, ¿no? ¿Sí? Que a lo que nos infectamos y después nos vacunaron, tenemos, al menos en un tiempo determinado, mayores títulos de anticuerpos. ¿Sí? Pero este estudio se pudo haber quedado ahí, pero ustedes noten el gráfico de la izquierda, ¿no? Hay mucha dispersión. ¿Sí? Y bueno, también hay una ligera dispersión del lado de los que sí se infectaron antes de la vacunación. Entonces, la idea
fue explorar qué otras variables estaban asociadas a tener cierta proporción de títulos de anticuerpos de IgG, ¿sí? de SARS-CoV-2. Bueno, este gráfico se hizo el test de que cuál de estas regresiones, o cuál de estas, perdón, distribuciones teóricas se ajustaban los datos que te mostraba en la figura anterior. Y fíjense, lo que están en gris, aquí los menciona como una beta, ¿no? Entonces, todos sus gráficos, bueno, aquí están los observados y los tenidos por Bootstrap. La técnica esta hace unos Bootstrap, una técnica de Bootstrap. Pero si ven, todos están metidos en la banda de la beta, ¿sí? Se pudo haber pensado también hacer una regresión quizás lineal, ¿sí? Pudo haber pensado también hacer una regresión lineal. Obviamente la regresión lineal con distribución normal. Pudo haber pensado quizás en otra regresión, pero pues, según aquí este gráfico, la regresión, la distribución beta es la que va a rifar para este análisis. Por esa razón, pues hicimos una regresión beta, ¿sí? Ya que pudimos llevar, los títulos de anticuerpos estaba entre 0 y 1, ¿no? Que para hacer una regresión beta, pues, la verdadera respuesta debe cumplir que la probabilidad está entre 0 y 1, ¿sí? Y la cosa interesante es que ya sabíamos que por la figura que les mostraba al principio, que por una simple T de student, que hay diferencia de los títulos de cuerpo entre los que antes lo tenían historia de la infección y no. Pero lo interesante fue explorar que a otras variables estaba asociada la diferencia, pero estaba asociada los títulos de anticuerpo. Entonces, este análisis lo podemos hacer con una regresión pues, multivariada, bueno, con varias variables, y usando las cosas que ya conocemos que están relacionadas a COVID, ¿no? El sexo, edad, las comorbilidades, las adicciones. Y se encontraron cosas interesantes, ¿no? Con la regresión beta. De hecho, tengo una regresión beta, no es la regresión beta estándar, ¿no? Sino la regresión beta con coeficiente, con dispersión variable, ¿sí? O sea, un coeficiente de dispersión que usa covariables para poder explicar esa dispersión, ¿sí? Entonces, no es porque la regresión beta usual, con dispersión constante, pues ofreció menos ajuste que la dispersión variable, ¿sí? Y usamos esa librería que ustedes pueden encontrar en R, que se llama beta-reg, ¿sí? Y vamos a leer la parte interesante, ¿no? Aquí están los coeficientes, el error estándar, el intervalo de confianza del coeficiente y el p-value, ¿no? Intercepto salió diferente de 0. Pero si ven, miren, la diabetes, la parte interesante, ¿no? La diabetes salió asociado a los títulos, el alcoholismo también salió asociado a esto. Y claramente, si tuvo COVID o no tuvo COVID. Eso ya lo habíamos visto por los gráficos. Aquí lo interesante fue que salieron esta comorbilidad, bueno, la diabetes y el alcoholismo. La obesidad, la hipertensión, fumar, que es otra adicción, pues no salieron estigmas significativos. Pero aquí hay una cosa interesante, que la dispersión de esta regresión beta se puede ser explicada también por la diabetes, por la obesidad y por COVID. Entonces, bueno, eso es su trabajo, esta librería, que afortunadamente existía librería con esas particularidades. Ya nos mostré, me pasó a poner una tabla donde el modelo nos puede dar proporciones, nos puede dar, dar proporciones en función de ciertas comorbilidades. Y claramente la conclusión general es, pues si tenían la condición de diabetes o de alcoholismo y no habían tenido la infección, pues tienen menos títulos en el cuerpo que alguien eh, que no tenía diabetes, que no tenía alcoholismo y que sí había tenido la infección. Si comparamos esos dos grupos, este último, el de no comorbilidades y sí COVID antes de la vacunación, tenía más títulos de anticuerpo comparado que
que con los que tenían diabetes, tenían alcoholismo y no habían tenido COVID. ¿Sí? Entonces ahí estoy sacando una interpretación en el contexto eh, que puede claramente ser discutido bueno, en ese trabajo, ¿no? Entonces aquí vemos que la regresión beta, la regresión nos están dando más información, pero quizás nos hubiéramos quedado simplemente con este análisis y ya quedó. Pero el hecho de tener modelos que nos permitan, de hecho es la idea de tener modelos complejos, ¿no? Que nos den más información. ¿Sí? Los modelos complejos no son, eh, no es que atorturemos los datos, que también hay que tener una línea entre analizar datos y torturarlos, sino aquí los modelos complejos, como una regresión beta de varias variables independientes, nos permite obtener más información de esos datos. ¿Sí? Es una cuestión muy importante que ustedes como jóvenes en esto lo tengan presente. ¿Sí? Y quisiera concluir, dar unas conclusiones, comentarios finales. Bueno, la idea era presentar un par de ejemplos de aplicaciones a la de la salud, y que eso pues tiene algún pues beneficio, uso o implicaciones prácticas, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, quiero comentarles, este señor se llama Douglas Allman, es estadístico de formación, de hecho es el estadístico médico, o que es estadística médica, con más citas, creo que es seguramente debe ser el más citado, el matemático o el estadístico más citado de toda la historia. Falleció en unos 3, en 2018, mal recuerdo. Y fue un estadístico que aportó mucho a la metodología de la investigación en salud. ¿Sí? Entonces, si a veces uno busca un farol pues, de la estadística médica, es el señor Douglas, y nos dejó algunas reflexiones muy interesantes, ¿no? Él ya en el 82, y es como motivación para ustedes que son jóvenes en formación de estadística y que pueden usar la estadística en la salud o en otros contextos. En 82 él ya decía que el estándar general de la estadística en las revistas médicas es deficiente. ¿Sí? O sea, la estadística, si ya es bien sabido que alguien que es del área de la salud que sabe chi cuadrada y t-student, y ya el más avanzado, ANOVA y regresión lineal, pues ya eh, se pone a la cabeza de todos los demás, ¿no? ¿Sí? Pero pues, acabo de poner 2 ejemplos, usamos 2 técnicas no generales, o no tan comunes, como un frequency score matching y como una regresión beta, y para eso podemos enriquecer los resultados, o bien las conclusiones. Los resultados sí implican las implicaciones que puedan tener esos resultados en el área de la salud. Y en el 94, todavía ese señor Douglas siguió afirmando que el escándalo continúa de la mala investigación médica. ¿Sí? Porque bueno, él también le preocupó a la parte metodológica, y es una parte importante para ustedes que están en formación. No solamente hay que aprender la parte estadística, sino también la parte de los diseños de investigación. Por ahí tenemos, bueno, diseños de experimentos, ¿no? Pero no son los diseños de experimentos cuando nos enfocan solo a ciertos diseños, a los diseños experimentales. Pero hay otros diseños, los estudios de los estudios observacionales, donde a veces no los estudiamos en un curso formal de formación como estadístico, pero es importante conocer los otros diseños para saber qué estadística voy a aplicar. Si uno conoce el diseño, puede saber qué estadística aplicar. Entonces usted ya se convierte en alguien que le puede sugerir la estadística a, a, a quien le solicite la asesoría en función de su diseño. ¿Sí? Y no esperar que el investigador o el usuario de la salud les diga qué hacer a ustedes, sino ustedes tienen que sugerirle a él qué va a usar en función de su diseño. ¿Sí?
porque a veces nos convertimos en, quiero que uno haga una prueba, porque nosotros desconocemos qué sugerirle, ¿no? Entonces, somos más de ayuda si le sugerimos qué análisis puede hacer de su diseño. Y para eso hay que estudiar metodología de la investigación. ¿Sí? Y por último, otra frase que nos llegó Douglas, dice que necesitamos menos investigación, hacer mejor investigación, investigación realizadas por las razones correctas. ¿Sí? Ahora que vivimos en cierta carrera de publicar por publicar, él nos hace la reflexión de que hagamos investigaciones por las razones correctas. ¿Sí? No por simplemente hacerlo, por ocurrencia, ¿sí? Sino porque hay un objetivo ahí, o hay unas implicaciones prácticas, o el trabajo es pertinente y justificado. ¿Sí? Bueno, serían mis comentarios finales. Adelante, doctora. Gracias, ya estoy aquí. Gracias, doctor. Chicos, ¿algún comentario, pregunta, inquietud, duda? Adelante. Aprovechen que tenemos este espacio, ¿no? Para compartir. Creo que no, doctor. Y más si saben que los están transmitiendo, ¿no? No, ya están acostumbrados. A no preguntar, ¿no? No sé, a reflexionar, ¿no? Todo lo que se les dice, creo, hoy queremos pensar así. Pues, doctor, agradecerle su tiempo, el espacio, el tema, ahí va a quedar grabado para que lo podamos volver a ver con calma y, ¿no? Igual ya después surgen ahí las preguntas, ahí va a quedar el material, doctor, en la página de Facebook. Y yo solicité la constancia, pero fíjense que no me la mandaron, así que una disculpa, se la hago ya llegar después. De acuerdo, doctor. Pues no, doctor, creo que no tenemos preguntas. Agradecerle, ya con esto termina, con esta plática es la última del ciclo que programamos para iniciación a la investigación en el área de la estadística, y que luego me comentaban los chicos que pues a diferencia de otras áreas en estadística, casi como que no tenían ese contacto con los estadísticos y qué estaban haciendo, y como que si se puede vivir de la estadística o se puede hacer algo diferente que dar clases de estadística, o sea, una cosa así entendía yo. Entonces buscamos que fuera una oportunidad de acercarnos a los estadísticos que ya están pues ejerciendo, ¿no? A lo que aprendieron y seguimos aprendiendo en todo caso. Entonces esa es la razón de este ciclo de conferencias, doctor. Muchas gracias. Usted cierra este ciclo. Le agradezco el tiempo, y de todas maneras, pues ahí estamos en la facultad, ahí seguramente los chicos cualquier cosa pues lo podrían abordar, ¿no? De acuerdo, doctora. Bueno, pues gracias Muchas a gracias por todos. la invitación. Sí, perdón, algo que quiera decir ahí yo cerrando No, ya. muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que se crean estos espacios, ¿no? Para mostrar las facetas donde puede ser aplicada la estadística, ¿no? Sí. Sí, así es. Han tenido suerte, ¿no? Todos los investigadores que hemos invitado nos han dicho que sí. Entonces ya se llevan, ya no pueden decir qué hacen los estadísticos. Muchas gracias, les agradezco a usted, a los asistentes, ahí se queda el material, y pues hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta luego.